Habacuc capítulo 3, vamos a leer solamente el versículo 2. Quiero en esta noche, con la ayuda del Señor, hablar bajo el tema la sensibilidad, algo indispensable para un verdadero avivamiento en el creyente. Dice la palabra de Dios, ¿qué tal si lo leemos todos a una voz? Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Soberano Jesús, Padre amado, en esta noche estamos delante de tu presencia, oh Dios, dispuestos a oír tu palabra. Danos un corazón dispuesto, un corazón que se abra para oír tu voz, un corazón que se haga sensible para sentir tu presencia y un corazón que se llene de tu temor para obedecer a tu palabra. Te rogamos tu bendición en esta noche. Úsame, Señor, porque soy un instrumento solamente, y habla a mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Pueden estar cómodos, mis hermanos. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Quisiera empezar diciendo algo, y es que cuando la sensibilidad se pierde la conexión, pues ya no se tiene la capacidad de sentir o de percibir. Entonces hay como una desconexión cuando no hay sensibilidad. Las partes del cuerpo humano que se vuelven insensibles están como muertas, como adormecidas. De hecho, se dice que las personas que sufren o que han sufrido de lepra, las partes que están afectadas son tan insensibles que pueden caerse sin que la persona se dé cuenta, porque ya no tiene la percepción del dolor, del movimiento, de absolutamente nada. Entonces, cuando se pierde sensibilidad, se pierde la conexión. Algo que está expresando el profeta aquí y me llama la atención es que el profeta está sensible a la situación que ve venir, porque si usted lee el libro de Habacuc, y este capítulo 3 está hablando de algo devastador para el pueblo. Dice el profeta que él se estremeció, que sintió como que se le hubiera metido como una pudrición en sus huesos, todo esto, él se estremeció y se conmovió. Pero hay dos cosas que quiero resaltar en este texto, y es oír, la palabra oír, y temer. Estas dos cosas nos van a llevar a lo que el profeta dice luego: aviva tu obra. Y estaba meditando en esto de oír, y es que el oír es tan importante. Una de las partes más sensibles del ser humano es como que el sentido del oído. Y se dice que es lo último que pierde el ser humano, lo último que queda cuando uno muere. Todavía queda un rato que todavía oye. Y qué bueno aprender a ejercitar ese sentido del oído para oír la palabra de Dios. Porque lo que está diciendo el profeta, inicia diciendo este texto: oh Jehová, he oído, pero ¿qué oyó el profeta? Tu palabra. O sea, tenemos que discernir lo que vamos a oír, porque hay veces que oímos cosas que en vez de despertarnos y volvernos a dar vida, nos van endureciendo más y nos van haciendo más insensibles. Porque recuerde que el pastor nos ha dicho mucho de las autopistas que llenan el corazón. Una de ellas es lo que oímos. Entonces, he oído tu palabra y temí. Entonces, ese verbo, esa expresión, temer. Oír y temer. Entonces, dice la palabra de Dios en Proverbios: oirá el sabio y aumentará el saber, ¿cierto? Y el entendido adquirirá consejo. Es decir, que saber oír, y más cuando se trata de oír a Dios, es ser sabio. Oirá el sabio y aumentará el saber.
el apóstol Pablo también dice, así que la fe viene ¿por qué? Por el oír ¿qué? Es decir, por oír lo que escuchó allá Abacú. O sea que Abacú estaba bien enfocado. He oído tu palabra. Esa es la primera parte, oír. ¿Qué oímos? A veces oímos tantas cosas, menos la palabra de Dios. Por esto, mis amados, dice el apóstol Santiago, mire la recomendación que nos da. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Qué bonito, hermano, esta recomendación. Entonces, tenemos la palabra oír, y hay unos textos que nos están llamando a oír la palabra de Dios, que es lo que nos edifica, que es lo que nos da vida, que es lo que nos va a llevar a una vida mejor, porque es la que nos corrige. Ahora, temer. ¿Por qué es importante temer? Porque es que hay quienes oyen, pero les queda faltando esta parte. No sé si usted recuerda un texto que hay en Santiago, que nos dice que seamos oidores de la palabra, pero que no seamos oidores olvidadizos. El problema es cuando oímos la palabra y la olvidamos, y entonces no nos encaminamos por donde la palabra nos está señalando. Entonces, hay algo muy importante, y es que cuando oímos y tememos, la relación nuestra con Dios es más cercana. Y eso es lo que nos interesa a nosotros. Estamos hablando de un mes o una programación de restauración y de avivamiento. Pero para uno poder tener un avivamiento tiene que acercarse a donde está el fuego. En el campo se cocina mucho con leña. Y para poder que hubiera una llama, para que hubiera ese fuego, había que avivarlo. Había que arrimar el fuego a la leña para que ésta se encendiera y para que pudiera dar continuidad, estar atizándolo. Le llamamos por allá en la finca lo que se conoce como avivar. Es decir, hacer que sea más intensa cada vez la llama, que el fuego no se apague. Pero para eso, entonces para nosotros poder estar avivados, tenemos que estar cerca del fuego, cerca de la presencia de Dios. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. O sea que Abacú estaba bien enfocado. He oído tu palabra y temí. Y estaba pensando en esto de que oír y temer redunda en un oidor no olvidadizo. Porque cuando el corazón se dispone y es temeroso de Dios, no quiere olvidar la palabra que ha escuchado. Porque es el temor de Dios el que nos lleva a guardarnos en santidad. Es el temor de Dios el que nos lleva a permanecer, a perseverar. Pero estaba entonces pensando que hay cosas que van llegando a nuestras vidas y van haciendo van como sulfatando las conexiones que nos llevan a sentir esa energía, esa corriente que viene de lo alto. Los que trabajan con las partes eléctricas saben que cuando los cables, los contactos de esos circuitos están sulfatados, no hay un buen fluido de la energía y puede obstruir el paso de la corriente y presentarse interrupciones. Y parece que en nuestra vida hay veces que se van dando cosas que llegan ahí y van endureciendo nuestro corazón y nos van haciendo insensibles al punto que ya no sentimos la corriente que viene de arriba. No sentimos la fuerza y el poder del Espíritu Santo operando en nuestro ser. Hace algunos días yo he venido orándole al Señor, porque a veces uno viene al culto y a veces uno quisiera, pero no siente. Y el hermano ha venido hablando mucho, nos hemos vuelto duros de corazón. Es decir, nos hemos vuelto insensibles a la presencia de Dios. Y esto ha hecho que entonces no haya ese avivamiento que tanto anhelamos. Ese avivamiento que tanto
necesitamos. El domingo les decía, más que un anhelo, yo siento que es una necesidad muy grande. Y yo le decía al Señor, Señor, yo estoy triste porque realmente me siento insensible a tu palabra y a tu presencia muchas veces. Y no es como antes que me conectaba tan fácil. Y yo quiero volver a tener esa sensibilidad. Quiero volver a sentir tu presencia, a deleitarme en la adoración, a deleitarme en la alabanza, a deleitarme cuando tú me hablas. Pero para eso necesito que mi corazón sea sensible. Hace algunos años yo tuve la oportunidad de trabajar en una granja de codornices y quisiera hacer como una breve analogía de algo. Allí aprendí a hacer todo el proceso de incubación. Aprendí a manejar la incubadora, era más bien artesanal, pero allí sacábamos todos aquellos pollitos de codorniz, 1,000, 2,000 pollos en cada incubada. Esto consta de un cajón que parece como un chifonier, un ropero. En la parte de atrás tiene un ventilador y adelante del ventilador tiene una resistencia. Pero pegada a esa resistencia va un termostato. Termostato es un aparatico que con el calor se expande y oprime un interruptor para que apague la energía y la resistencia se enfríe. Porque esto tiene que tener una temperatura aproximada como entre 36.5 y 37 grados. No puede ser más elevada ni más baja porque no fecundan los pollitos. Entonces, ¿qué pasa? Si el termostato se va obstruyendo, no va a apagar la energía a tiempo, entonces la temperatura se eleva demasiado y se queman los huevos. Pero si se obstruye cuando está en la parte baja, la temperatura se baja tanto que se dañan los huevos. Entonces no hay una buena producción. Para regular esto entonces se necesita un termómetro. Un termómetro nos va a decir en qué temperatura exactamente está la incubadora. Y esto tiene que ser algo muy sensible porque la variación es como de 0.7 grados, no puede variar más. Tiene que ser algo tan sensible que en el tiempo preciso se apague la resistencia y en el tiempo preciso cuando él se vuelve a contraer le dé espacio al interruptor para que salga y active nuevamente la energía. Hermano, yo creo que a nosotros hay algo en nuestra vida que así como el termostato cuando está de pronto sucio, que ya no está haciendo ese ejercicio de interrumpir o de dar vía libre a la corriente, se ha ido obstruyendo. Y es donde no hemos dado vía libre a que la presencia de Dios llene nuestros corazones. Porque hay cosas que se van cargando en nuestra vida. El pastor hablaba el domingo de algunos hombres que endurecieron su corazón por su arrogancia, su soberbia, y les fue muy mal. Estas personas no tenían contacto con la presencia de Dios. Yo por aquí traigo algunos ejemplos, pero entre los que están entre temer, dice, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Salmo 147, 11. Dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. ¿Cuál es su deseo en esta noche? Yo creo que el deseo que traemos hoy es de un avivamiento. De los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Salmo 145, versos 18 y 19. Entonces, la sensibilidad es la que nos permite tener como ese contacto. Dice que el significado de sensibilidad es tendencia natural del ser humano a dejarse llevar de la compasión y la ternura. Quien pierde la sensibilidad pierde la compasión, pierde la misericordia, ese afecto hacia otros. La Biblia nos registra algunos casos de hombres que endurecieron su corazón. Entre ellos estuvo Nabucodonosor, estuvo Faraón, estuvo Nabal. Y yo estaba mirando que las consecuencias de un corazón endurecido está lejos de la presencia de Dios,
está sordo a su palabra y está expuesto a la ira de Dios, porque un corazón endurecido provoca la ira de Dios. Eso es lo que hace el hombre cuando endurece el corazón a la palabra de Dios. ¿Cuántas veces Dios le habló a Faraón y no quiso dejar ir al pueblo de Israel? ¿Qué sucedió a la final? Que recibió un juicio enorme de parte de Dios. Hay algunos textos que soportan lo que estoy diciendo. Dice: así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Es decir, que el endurecimiento del corazón atrae la ira de Dios. Dice el apóstol Pablo en Romanos 2:5, dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la gran revelación del justo juicio de Dios. Isaías 39 dice: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Está hablando de gente que endurecieron el corazón y que taparon sus oídos para no oír la voz de Dios. Pero también registra la Biblia hombres que atendieron al llamado de Dios, que se guardaron en el temor de Dios y fueron bendecidos en gran manera. Podríamos citar algunos como ejemplos. Abraham, en el Génesis capítulo 12 dice que: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y dice la Biblia que Abraham salió como Jehová le había dicho, y Abraham fue un hombre bendecido por Dios. José fue un hombre que se guardó en el temor de Dios entre tantas circunstancias y dificultades que le tocó vivir, pero se guardó en el temor de Dios. José nunca olvidó los consejos, la ley que había aprendido en casa, porque a los judíos les enseñan la ley desde su niñez. Este hombre atesoró esa palabra en su corazón y tuvo temor en guardarla para que Dios prosperara su camino. Josué, un hombre obediente, valiente y esforzado, que se esforzó en guardar, en obedecer la palabra de Dios y en servirle a Él, solo a Él. ¿Y qué decir de Daniel en Babilonia? Un hombre que se guardó en integridad, sin contaminarse con la comida del rey, sin contaminarse con el paganismo, con todo lo que allí había. Estos eran personas que tenían claro lo que Dios había dicho en su palabra y que tenían temor de Dios. Como dice el profeta: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. ¿Será que usted en esta noche quiere oír la palabra de Dios? ¿Será que usted en esta noche quiere temer a la palabra de Dios? Si así es, entonces podemos pasar a lo que dice el profeta: aviva tu obra en medio de los tiempos. Qué bueno que Dios derrame en nuestros corazones esa unción, ese poder del Espíritu Santo, y que vuelva a encenderse esa llama en nuestro corazón de querer permanecer en la presencia de Dios, de querer tener esa comunión íntima con Él. Porque recuerde que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, con los que están ahí cerca, estrechos a Él. Cercano está Jehová a los que le temen. Pero yo estaba pensando, hermano, que en esto de ser sensible a la palabra, en esto de tener sensibilidad hacia el prójimo, en esto de estar dispuestos, el mayor ejemplo que podemos encontrar
es Dios mismo, porque nuestro Dios es Dios sensible. La Biblia dice que Él se duele del castigo, es decir, que Él siente también. Y es tanta la sensibilidad que mueve a Dios que lo llevó a hacerse hombre, a hacerse como uno de nosotros, y dice que de tal manera amó al mundo, es decir, tuvo ese sentir, esa sensibilidad en su corazón de mirarnos con compasión y con ojos de misericordia. Pero ahora nos toca a nosotros entonces tener el corazón sensible para oír y corresponder a esa sensibilidad de Dios. El problema no está en Dios, el problema está en nosotros, que nos hemos ido alejando. Hermano, la insensibilidad llega a nuestra vida de una manera como paulatina, de una manera sutil. Cuando uno trabaja en el campo y empieza a coger las herramientas del campo que son muy ásperas y es un trabajo muy duro, esto genera en las manos unas ampollas que arden, que duelen. El primer día uno sale sangrando porque es un trabajo muy duro y es porque la piel está sensible y esto hace que le duela, que uno pueda sentir. Pero cuando usted lleva meses trabajando en el campo, las manos se van encalleciendo a tal punto que pierde la sensibilidad, se le entierran las tunas, las espinas y usted no las percibe porque sus manos se han vuelto insensibles al dolor por el callo que hay en ellas. ¿Sabe? Hay cosas en nuestra vida que a veces no les prestamos atención, maneras de ser, expresiones incluso, conversaciones, cosas que cuando las hacemos tal vez por primera vez nos duele y dice, hombre, le fallé al Señor. Y nos duele y lloramos. Pero cuando se van volviendo repetitivas, ya la segunda vez no nos duele tanto. Es como el congregarse cuando se perdió el primer culto. Qué tristeza, qué pesar, no pude ir al culto. Pero se pierde el otro, ya no le da tan duro. Nos vamos volviendo insensibles. Pasa como los hermanos cuando ya cogen callo. Y entonces ya no sentimos la presencia de Dios. Y les decía el domingo que ahí es donde aparecen dos personajes enemigos del avivamiento, que son la insensibilidad y la indiferencia. Que la una dice, ya no me duele, y la otra dice, y a mí no me importa. Pero cuando entonces nosotros volvemos los ojos a Dios y nos damos de cuenta que sin Él no podemos seguir, nos damos de cuenta que sin Él no somos nada, entonces tenemos que quebrantarnos en su presencia, humillarnos delante de Él y clamar, porque dependemos 100% de la presencia de Dios. Hubo un salmista, un hombre que en cierta ocasión estaba permitiendo que su corazón se endureciera. Salmo 73. Y está el salmista allí contemplando los impíos, porque a veces el enemigo nos quiere hacer creer que es que los de allá están más bendecidos que nosotros, porque tienen riquezas, porque tienen abundancia, porque viajan, porque hacen tantas cosas. Y el enemigo nos quiere hacer ver como de esa manera. A veces no, es que les está yendo mejor a ellos. Mentiras. A nadie le va mejor que al que está en la presencia de Dios. Aleluya. No hay nada mejor que estar en la presencia de Dios. Tenga poco o tenga mucho, usted se va con el corazón lleno de gozo, de alegría, porque la presencia de Dios es el todo en nuestras vidas. Esa canción que dice, si te tengo a ti, lo tengo todo. Qué bonito. Pero el salmista en un momento dado, cuando vio que las cosas iban como tan en serio, entrando en el santuario, reaccionó allí, pudo volver como a tener contacto con la presencia de Dios y se dio de cuenta que estaba andando en un camino peligroso, en un deslizadero que iba rumbo al abismo. Y a mí me llama la atención cómo termina el salmista cuando corrige su error. El Salmo 73 es un salmo que me agrada mucho, porque aunque el hombre estaba desviando sus pasos,
Dios siempre está ahí para guardarnos, para sustentarnos, para bendecirnos. El Salmo 73, vamos a leer allí algunos versos. Dice: cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. A veces se nos hace difícil mirar que hay otros que están prosperados y de pronto nosotros escasez. Pero sabe que es mejor la escasez en la presencia de Dios que en la abundancia en medio del pecado. La abundancia en el pecado te destruye y te lleva a la perdición, pero la escasez en la presencia de Dios te lleva a entregar todas tus quejas, todas tus necesidades y todas tus peticiones delante de Él. Y dice el salmista: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente les has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Cómo han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Y empieza el salmista a mirar el fin de aquellas personas. Y dice: se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Y Dios es a veces hablándonos de una y de otra manera y nosotros no entendemos. Qué bueno que en esta noche nosotros pudiéramos abrir nuestro corazón y reflexionar en que realmente necesitamos buscar más de Dios. Necesitamos dedicarle más tiempo a Él, a su palabra, que a muchas otras cosas. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Dice: ¿a quién? ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Aleluya. Qué bueno, hermanos, que en esta noche nos propongamos no tener nada más sino a Él, porque teniéndolo a Él lo tenemos todo. Que abramos nuestro corazón, que quitemos todas aquellas cosas que nos hacen endurecer, que nos hacen volver insensibles y que podemos volver a tener esa relación estrecha, íntima con nuestro Dios, donde nuestro espíritu se conecta con su espíritu y se nos olvida el tiempo, se nos olvidan los problemas, se nos olvidan las cosas que nos vienen aquejando, porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Aleluya. Pero es necesario, hermano, entonces, como el profeta, oír la palabra de Dios y luego de haberla oído, temer. El temor es el que nos lleva a poner por obra lo que oímos, no siendo olvidadores de la palabra de Dios. Qué bueno que en esta noche dispusiéramos nuestro corazón y le dijéramos al Señor que sea Él el que tome el control de nuestra vida, que nos renueve como al principio. Usted recuerda cuando empezó la vida cristiana, había como una conexión tan fluida con Dios, había como ese deseo, esa necesidad de buscar su presencia, y había la disposición, porque a veces somos conscientes de la necesidad. Sabemos que necesitamos su presencia. Sabemos que estamos menguando nuestra vida cristiana, pero no hay la disposición. Se necesitan las dos cosas: ser conscientes, sensibles a la situación y estar dispuestos. Yo quisiera pedirle en esta noche, póngase sobre sus pies. Y yo no sé cómo sea la búsqueda de Dios en su vida actualmente. Lo que sí sé es que yo tengo que mejorar en mi búsqueda de Dios. Y qué bueno que en esta noche usted personal con Dios, allá usted sabe qué cosas han endurecido su corazón. Tal vez haya odio, tal vez haya amargura, tal vez hayan algunas prácticas que no son agradables delante de Dios.
y en esta noche sea necesario limpiar esos contactos, esos circuitos, para que pueda fluir esa corriente, para que pueda haber una buena comunicación con Dios y entonces poder sentir que la unción va bajando y va entrando en nuestro ser, porque hemos ido limpiando nuestro corazón, así como les decía ahorita, del termostato en una incubadora, que nuestro corazón se vaya limpiando para que vaya entonces llegando la presencia de Dios para avivar nuestra vida en Cristo. Porque, hermano, si dejamos apagar la llama, es muy peligroso. Es difícil avanzar sin la presencia de Dios. Por eso Moisés dijo: si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Vamos a invocar el nombre de Jesús esta noche. No sé si alguien quiera venir y postrarse aquí un rato, hablar con Dios y decirle: Señor, te anhelo, te necesito en mi vida, más que de pronto un querer para que se diga allá hay un avivamiento. Es esa necesidad interna que hay en mi vida, esa necesidad de una familia que espera un padre, una madre lleno del Espíritu Santo, lleno de su presencia, que influencie en sus vidas para que puedan ser salvos. Es el mundo que espera allá afuera una iglesia llena del poder de Dios. Pero tenemos que volver a su presencia. Tenemos que volver a clamar: oh Dios, en esta noche yo me presento delante de ti y tengo que aceptar y reconocer que he menguado, pero que en esta noche, Señor, estoy dispuesto a acercarme a tu presencia, a quitar de mi vida lo que haya que quitar, a renunciar a lo que haya que renunciar, porque no hay nada más importante que tu presencia en nuestra vida. No hay nada más importante, Señor, que sentir el fluir de tu Espíritu, Señor. Aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos.